Otra vez llegó a Buenos Aires una misión del Fondo Monetario. Aunque el gobierno se esforzó por darle una bienvenida lo más calurosa posible, una ola de frío se apoderó del país y hasta hubo nevadas en la zona de Cuyo. Ojo, a lo mejor el clima se puso las pilas y quiso emular la cumbre de Davos en la que Duhovne y Sandleris anduvieron como chanchos con Madame Lagarde. Sobre todo porque el que pasa al frente a dar lección en esta visita es el presidente del Central. El heredero de Sturzenegger y del Messi de las finanzas, no olvidarlo, logró por ahora mantener al dólar entre las bandas de flotación, pero la tasa de interés sigue por las nubes a fuerza del ELIX, que son como las Levax. Bicicletas de distinto rodado nomás. A nadie le gusta el examen, pero Duhovne está tranquilo y descuenta que para marzo el fondo va a soltar unos 10.000 palos verdes más. La cosa se va a poner difícil después, a medida que nos adentremos en la campaña electoral. Lo que pasa es que el fondo no es como esas financieras que le prestan guita a cualquier hijo de vecino para que pueda pagar la luz. Tiene sus condiciones. Y con respecto al próximo presidente, Madame Lagarde no oculta sus preferencias. En fin, el niño mimado del fondo cumplió años. Tan niño no es, claro, porque cumplió 60. Macri empezó sus festejos publicando una entrevista en las redes. Una entrevista que le hizo su amigo, el filósofo Alejandro Rosichner, el mismo que hace un tiempo decía esto. ¿Por qué decís que el gobierno Macri es como Batman? Porque tiene un dinamismo increíble. Me parece que podríamos decir que el gobierno es como Batman, dado su dinamismo, y ya que Batman es digamos, Batman y Robin eran el dúo dinámico. Bueno, se ve que lo de Batman era en serio, porque la primera pregunta de Rosichner es más sombría que Ciudad Gótica con cables de Edesur. Si la vida durara una semana, al cumplir 60 años estarías viviendo las 6:48 de la tarde del viernes. ¿Qué sentís frente a esto? Estar en la tarde del viernes. Que con este ejemplo que me estás dando, me querés aumentar la angustia por cumplir 60. No entiendo. ¿Ya me llevas a pensar que me quedan 48 horas? Claro, después de eso andar a remontarla, ¿no? Yo casi me mato a los 39. Fue cuando me choqué con un árbol. Pero bueno, igual es un golpe, 60, es un golpe. En que ahora te empieza a doler algo, siempre te duele algo. Antes no te dolía. Después viene más adelante que te empieza a pasar algo con el bendito problema de la longevidad ahora, que es el Alzheimer, ¿no? Después de ver este video de cumpleaños, a uno le quedan dudas de que Macri sea el líder de la revolución de la alegría que prometía en campaña. Pasaron cosas. La que tampoco está contenta es Mirta Legrand, que no fue invitada al festejo de Chapadmalal. Justo a ella, que dijo que iba a dar la vida para que no volviera el kirchnerismo. Mirá si será ingrata la política, ¿eh? Pero mientras algunas puertas se cierran, otras se abren. Terminó la feria judicial y los tribunales de Comodoro Pi se abrieron como la caja de Pandora. 2 escándalos judiciales ocuparon la tapa de todos los diarios. Bueno, uno sí ocupó la tapa de los diarios. La viuda del fallecido secretario del también fallecido Néstor Kirchner denunció que el juez Luis Rodríguez cobraba coimas para no investigarlos. El otro escándalo, el del empresario Vivo, que denunció al fiscal Stornelli, vivísimo, y que grabó y filmó al supuesto enviado del fiscal mientras le exigía la guita para hacerlo zafar de la causa de los cuadernos. Ese escándalo casi no tuvo lugar en los diarios de papel. Lo único que quedó claro, hablando de papel, es que Comodoro Pi se convirtió en el vertedero a donde van a parar los desechos de la política. Inodoro Pi. A lo mejor por eso el sindicato de empleados judiciales pidió extender la feria. Las cloacas de Comodoro Pi no daban abasto y los efluvios inundaron todo el edificio de Retiro. Ya sea por los escándalos judiciales o por la mierda que flota, lo que no se puede negar es, como escribió Shakespeare hace siglos, que algo huele mal en Comodoro Pi. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes en la pantalla de C5N. Hoy vamos a dedicar el programa a un lugar que se ha convertido ya, como lo comentábamos recién en la apertura, en la cloaca, el vertedero de la política argentina. El menos democrático de los 3 poderes de la democracia, sin lugar a dudas. El judicial, que ya lo era por su constitución, pero que últimamente, por el cruce de servicios de inteligencia, empresarios, políticos, jueces y fiscales, se convirtió merecidamente en la institución en la que menos creen
los argentinos y las argentinas. Inodoro Pi es el hashtag con el cual le sugerimos que nos acompañen en las redes sociales y creemos no estar exagerando con eso. En un rato, una palabra que hace falta escuchar en este contexto, que es la del fiscal Federico Delgado, una rara avis en ese edificio de Retiro, al cual realmente vale la pena escuchar y preguntarle, porque él tiene oficina ahí y mañana, después de las cosas que nos va a decir acá, va a ir con su bicicleta y va a abrir la puerta de esa oficina como todos los días. Antes de meternos de lleno ahí con Noé Barral Grijera, hoy vamos a tener también un informe especial sobre el Papa contra la reelección de Macri y los puentes que intenta tender el presidente para que no le juegue tan en contra en una campaña que ya se asoma disputada. Esto nos lo trae Claudio Mardones en instantes, columnista invitado esta noche en C5N. Pero el informe que dio hoy el INDEC sobre la industria merece por lo menos una consideración. Realmente es el estado de las fábricas en la Argentina algo que no ocurrió en tiempos de paz, salvo en la crisis social y económica y política de 2002 en la Argentina. Lo que publicó el INDEC es que la mitad de las fábricas están paradas. Veía recién un par de programas que se dedican a las finanzas y a la economía y realmente me llama la atención muchísimo que puedan hablar como una buena noticia del dólar calmo, cuando es tan evidente que el costo de ese dólar calmo es que la mitad de las fábricas estén paradas en el país. Es muy dispar el comportamiento de la industria, pero para que vos tengas una idea, las fábricas de autos trabajan 1 de cada 4 líneas disponibles. Un 25% de la capacidad instalada trabaja, el otro 75% no. En las fábricas de textiles, de todo tipo de textiles, de toda la cadena, trabaja 1 de cada 3 líneas de producción, un 33% de la capacidad instalada es lo que se utiliza. En total, en promedio, la industria, 54% de uso de la capacidad instalada. Ya sin caer en la chicana ni en pensar en la lluvia de inversiones que prometía el gobierno al principio, ¿quién puede invertir en levantar una fábrica cuando ve que hay la mitad de las fábricas paradas en el país donde está a punto de invertir? ¿Un argentino? ¿Un extranjero? No, nadie. Ese es el costo del dólar calmo y de las tasas 15 puntos por encima de la inflación en la Argentina. Y esto es lo que recomendó el Fondo Monetario Internacional, que vino ayer a auditar las cuentas del gobierno de Mauricio Macri. Pero el gobierno de Mauricio Macri amenaza con ir más allá todavía en caso de ser reelecto. Y no lo digo yo en este caso. Lo dijo una nota que publicó el viernes, su panorama empresario semanal, el colega Marcelo Bonelli en el diario Clarín. Habla del Dream Team de Mauricio Macri que se da cita en Olivos. Fíjate vos, Mauricio Macri citó a economistas a Olivos y les pidió una propuesta global, contaba esta nota. Fíjate la foto que ilustra la nota. La foto es de Miguel Ángel Broda, el patriarca de todos los economistas ultraortodoxos. En esa intimidad Macri admite, la elección va a ser peleada, pero creo que vuelvo a ganar. Eso sí, el primer día del nuevo mandato hago todo lo que tengo que hacer en economía. ¿Campaña del terror? ¿La esperaban acaso de C5N? No, no hace falta. Lo dice el propio presidente. Cuando termines quiero ver esas ideas, le dijo a Broda. ¿Quiénes son los que trabajan en esas ideas que quiere ver el presidente? Los conocés. Ricardo López Murphy, el ministro de Economía más breve de la historia de los ministros de Economía, porque duró una semana hasta que lo echó una movilización estudiantil en contra del ajuste que él proponía. José María Dañino Pastore, 2 veces ministro de Economía de 2 dictaduras distintas. Domingo Cavallo, no hace falta que te cuente su currículum. Y Guillermo Calvo, un economista argentino de organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahí tenés el Dream Team de Macri. Miguel Kigel, a quien no mencionamos recién, exsecretario de Financiamiento, Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy y allí está Miguel Ángel Broda también.
En el gobierno y especialmente el Ministerio de Hacienda desmienten que Macri le pida opinión a estos economistas. Igual ayer se vio con otros economistas ortodoxos, son todos del mismo pelaje. No es que consulta con economistas, por ejemplo, de diversos puntos de vista, de diversa formación, heterodoxos, ortodoxos y demás. No, no, no. Todos están de Duhovne para allá, digamos, de Christine Lagarde para allá. Pero si ustedes de repente no le creen a la columna del colega y le prefieren creer al Ministerio de Hacienda, que lo que dice es, son todas patrañas, es todo fantasía, eso de que Macri está pidiendo segundas opiniones. Bueno, yo entrevisté en la radio a Miguel Kigel, uno de los que se reunió con el presidente Macri en Olivos. ¿Qué dijo Kigel? Escúchalo. Me da la impresión de que si Macri tiene un segundo mandato va a ser un poco más agresivo, en el sentido de que va a tratar de lograr más rápido implementar las medidas que tiene que implementar. Pero Argentina tiene un problema, digamos, de un gasto público muy alto y una carga tributaria muy alta, y de legislaciones laborales que de alguna forma, digamos, fueron hechas en su momento para proteger al trabajador, y hoy lo que hacen es que se han hecho un impedimento para generar trabajo, con lo cual en vez de proteger a los trabajadores están evitando la construcción de empleo, que tienen que ver muchos con temas de parar la judicialidad, de dar un poco más de flexibilidad a las cosas, digamos, a las tareas que la gente puede hacer, que no tienen que ver tanto con el tema de sueldo, sino más bien con tener un sistema laboral un poco más adaptado al siglo XXI, de mucho cambio. La reforma laboral es una de las cosas con las cuales Macri avanzaría en un eventual segundo mandato si es reelecto. Yo creo que sí, que algún tipo de reforma laboral que probablemente va a tener que separar entre los viejos los trabajadores ya que están, los nuevos, o sea, dar un marco laboral un poco que favorezca la creación de empleos. De vuelta, no lo digo yo, no lo dice tampoco el colega que escribió esta columna. Lo dijo uno de los que se reunió con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos la semana pasada. Miguel Kigel. Repito, el presidente está pidiendo segundas opiniones frente al ajuste que ya propuso el Fondo Monetario y está aplicando el ministro Nicolás Duhovne, congelamiento del plan Progresar, congelamiento del subsidio de los que reciben las garrafas, congelamiento salarial en todos los medios públicos. Estoy hablando de congelamiento frente a una inflación del 50%, 47,6% que tuvo 2018, medida por el INDEC. Bueno, frente a ese ajuste lo que está pidiendo son segundas opiniones sobre cómo ajustar más. Y estos economistas, que usted ya los conoce, Cavallo, López Murphy, Kigel, Dañino Pastore, Broda, Melconian, que en Punta del Este, para una casa de inversión de Wall Street, dio un panorama sombrío en el cual si Macri no redobla el ajuste, no va a ser reelecto y va a tener problemas también de gobernabilidad, según él. Pero en este pequeño extracto de una charla que dio hace muy poquito José María Dañino Pastore, este hombre que les digo fue 2 veces ministro de Economía, a los más chicos les tengo que explicar, fue ministro de Economía de la dictadura de Onganía y de la dictadura militar sangrienta del 76. Este hombre, hace poquito en un círculo de académicos ultraortodoxos, también ventilaba su pensamiento, escúchalo. El tema de fondo acá es la reducción del gasto público. Es importante que esto se comprenda y al mismo tiempo hay posibilidad de reducir este gasto. Prácticamente tema que uno tome dentro del gasto público encuentra que realmente hay dilapidación de recursos. De manera que con medidas no demasiado dolorosas creo que se puede resolver. ¿Y? No demasiado dolorosas, dice Dañino Pastore. Simplemente congelar la planta de empleados públicos, que los que se vayan muriendo o jubilando no se los reemplace, que se vayan deteriorando los servicios sociales, los servicios públicos, todavía a cargo del Estado, y por supuesto un recorte inmediato de todos los subsidios para que las tarifas valgan lo que tienen que valer. Esas son las segundas opiniones que está pidiendo el presidente a economistas que están, insisto, de Duhovne para allá. Claro, a Duhovne le incomoda un poco que le pidan segundas opiniones paralelas a la suya,
Y por eso en las reuniones que tuvo esta semana el presidente también con economistas ortodoxos, ya estuvo con Duhovne, los recibió con Duhovne. Claro, quedaba mal también con la misión del Fondo Monetario en casa una desautorización de ese tipo. En un ratito, antes del final del programa, tenemos data fresca de la misión del Fondo Monetario y sus primeros pasos acá y algún tropezón también de esta misión de los enviados de Christine Lagarde. Pero ahora sí, nos metemos ya de lleno en el tema central de hoy. Un tema que están recorriendo todos los canales, pero que acá me parece que lo vas a ver de una manera distinta. Inodoro Pi. La cloaca de la política ventilándose los efluvios del espionaje a la luz de todos. Allí en los tribunales de retiro, los tribunales federales, aquellos que deben impartir justicia ante los crímenes más abyectos. Hace un ratito, el fiscal Carlos Stornelli, ahora denunciado por un empresario porque un presunto intermediario suyo exigió coimas para que lo dejen afuera de la causa de los cuadernos. Hace minutos nada más, a un canal colega, el fiscal Carlos Stornelli le dijo que Marcelo D'Alessio, ese presunto intermediario, ese fanfarrón, porque la verdad, por la investigación que hizo Horacio Berbisky en El cohete a la luna, queda claro que si algo seguro hay en esta historia es que es un fanfarrón, D'Alessio. Bueno, Stornelli dice que es un paciente psiquiátrico, escúchalo. Digamos, de gente que se acerca con información real o supuesta, hay de todo. Y se aparecen de todo constantemente. En ese sentido, quizás estamos expuestos a recibir un enfermo psiquiátrico, como yo creo que debe ser este caso. Hay un montón de falsedades, que dicen, de mentiras, atadas a ciertos datos quizás reales, ¿no? Como que yo soy amigo de Juan, de Pedro José, como que lo conozco a Diego Cabot. Entonces arma todas unas fantasías y bueno, con eso ha logrado que le abran una puerta. Noelia Barral Grijera está esta noche para analizar este tema conmigo. Noelia, gracias. Por favor, Ale, buenas noches. Es curioso, por lo menos, lo de Stornelli, y curioso también lo de muchos colegas, francamente, porque no parecía ser presentado hasta hace 72 horas o 96 horas este hombre como un loquito, ¿no? No, y además el fiscal dice, logró que así le abran muchas puertas. Una de las puertas que se le abrió fue la de la propia Fiscalía de Stornelli. El propio D'Alessio difundió videos que grabó él mismo en la Fiscalía de Stornelli de personas dando su testimonio, y es algo que todavía falta que el fiscal Stornelli responda. ¿Cómo fue que llegó a abrirle las puertas de su propia Fiscalía, no? Tan loquito, tan excéntrico, tan pirado era este hombre. Si vos mirabas la televisión hasta la semana pasada, no, mira esto. Marcelo D'Alessio, el doctor D'Alessio es quien está aquí con nosotros, es especialista en seguridad, es uno de las personas en Argentina que más entiende de seguridad. Pero no solo, a ver, vamos a charlar porque es una persona muy valiosa en este tipo de términos. Vamos a estar conversando por todo lo que se está viviendo con el G20. Marcelo ha trabajado y sigue trabajando, y ahora sí pido un primer plano hacia mí. Gracias, querido. Marcelo trabaja, no vamos a contar con quién trabaja porque son cuestiones secretas de él, pero sí ha brindado seguridad a distintas personalidades, a distintos diplomáticos, y además entiende muchísimo de narcotráfico. Abogado y especialista en todos estos temas, la otra vez nos explicó tan claro el tema del pago cuando vino hace un par de semanas. Y uno de los principales expertos en seguridad y narcotráfico y terrorista de la Argentina, que es Marcelo D'Alessio. Marcelo, gracias por estar con nosotros. No, por favor. El doctor Marcelo D'Alessio, él es un especialista en narcotráfico. Bueno, es muy notable. El Foro del Periodismo Argentino, FOPEA, esa institución señera que nos ilumina con sus códigos de ética, también lo tuvo entre los oradores de uno de sus congresos, a Marcelo D'Alessio. En estas últimas horas hubo rumores de otro posible allanamiento a la casa de D'Alessio, que ya fue allanada la semana pasada en la causa que sigue el juez Alejo Ramos Padilla, en Dolores, la causa que se inició justamente a raíz de este empresario, Pedro Echevest, que denunció
haber sido extorsionado por D'Alessio, pero que presentó todas las pruebas de esa extorsión. ¿En qué estado está y qué novedades últimas hubo, Noé, a este respecto? Bueno, hoy mismo el juez Ramos Padilla le pidió a la Procuración General, que está a cargo de Casal, el procurador interino, que investigue la Fiscalía de Stornelli, que sea Casal quien investiga la Fiscalía de Stornelli, justamente porque es el procurador, el jefe de los fiscales. Consultada informalmente la defensa de Stornelli en la causa, dijo que le parecía insólito el pedido, insólito que el juez Ramos Padilla quiera investigar a todos los integrantes de la Fiscalía 4. Habrá que ver qué responde Casal a este respecto. También una de las novedades del día es que finalmente Stornelli denunció a D'Alessio por extorsión o por utilizar su nombre, mal utilizar su nombre, dice el fiscal, justamente para pedir estas coimas que le pedía al empresario Chévez. Esto es curiosísimo porque podría haber ocurrido el viernes mismo cuando se conoció la noticia. 5 días pasaron entre que se conoció la noticia y que finalmente Stornelli presentó la denuncia en contra de D'Alessio. Digo, si alguien va por la calle pidiéndole guita a gente, diciéndole que si no se la dan, yo en este programa voy a hablar mal de ellos, y en cuanto te enterás, yo lo denunciaría, qué sé yo, no sé. Claro. Por ahí estoy mal, pero me parece que es la reacción natural de cualquiera, aunque no sea abogado, aunque no sea fiscal. No sé quién lo va a defender a Marcelo D'Alessio porque se quedó sin abogado en la causa de Dolores, hoy también, ¿no? Exactamente, su abogado y presunto socio, porque no está claro tampoco cómo era esa relación, renunció a la defensa de D'Alessio, así que veremos si usa un defensor oficial, si designa a otra persona. Es rarísimo, es rarísimo. ¿Saben qué? Quiero hablar de esto, a ver hasta qué punto llega la podredumbre con el fiscal Federico Delgado. Ya mismo le pido que se siente acá. En este libro, Injusticia, este hombre que tengo acá enfrente, casi te digo, no te digo que lo anticipa con nombre y apellido, pero si vos lo leíste, no debería sorprenderte de lo que está pasando. Hay un fragmentito que quiero leer sobre el final, habla de varios nombres propios, pero Delgado sobre esto dice algo que me pareció iluminador. Mirá, esa devaluación de la ley, que es lo que yo creo que está pasando, una devaluación de la ley, no impide que los problemas sociales se solucionen de alguna manera, ya sea a través de la violencia, del miedo, de la fuerza o de una combinación de todo. En algunos barrios pobres la policía no llega y en consecuencia la justicia tampoco. ¿Nadie soluciona ahí los conflictos sociales? Claro que sí. Lo solucionan los narcos, por ejemplo, y lo solucionan delincuentes de todo tipo. Yo creo que esta devaluación de la ley no impide que se siga impartiendo castigos, penas y demás ahí en ese edificio donde vos laburás. Fede, buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitarme. No, me parece que estamos asistiendo a eso que Marx dice en la ideología alemana de la putrefacción del espíritu absoluto. Yo lo dije menos elegantemente con lo del inodoro, ¿no? Criticando a los hegelianos. Quiero decir, parece que tenemos un sistema institucional de toma de decisiones, en general, la justicia en particular, que trabaja de acuerdo a parámetros que no son solamente lo de la ley. Esto quiere decir, quiero retener la noción de sistema, porque me parece que además de los judiciales, de la corrupción de jueces, fiscales, empleados, hay todo un dispositivo muy remunerativo de hechura de negocios a propósito de la ley y contiguo a la ley, en el que intervienen políticos, abogados, empresarios, servicios de inteligencia, algunos periodistas. ¿A este hombre cómo lo podríamos encasillar? Es más viejo que tribunales, en tribunales se los conoce como los giradores o vendedores de humo. Giradores. Giradores. Cuando vos entras a tribunales, lo primero que te dicen, y es la razón por la que yo casi no atiendo abogados, y se enojan todos conmigo, te dicen, ojo con hablar con un abogado de un familiar de un detenido en el pasillo. ¿Por qué? Porque si está la familia cerca, le dice, viste, ya hablé con el muchacho este, que es el que cobra para el juez, y además de mis honorarios, dame tanto más para el magistrado. Solo porque te vean hablando digamos. con él. Entonces me parece que hay muchas cosas
estas cosas nos interpelan también como sociedad. Quiero decir, la corporación de abogados, el colegio de abogados, sabe que hay muy buenos abogados, pero que hay muchos malandras sueltos. Y eso no quita, perdón, que no se malinterprete, no quita que las pruebas de que este tipo puede haber pedido la guita en nombre del fiscal Stornelli sean certeras. Absolutamente nada que ver. Yo estoy haciendo algunas distinciones analíticas que me parece que son importantes, porque si ponemos el foco solamente en jueces y fiscales a quienes no estoy defendiendo, y el libro es una prueba de ello, me parece que estamos viendo una foto y no estamos viendo la película. Acá me parece que lo importante es que hay un sistema muy remunerativo de hechura de negocios que tiene como máscara la ley, pero que irónicamente debajo de esa máscara esconde las peores prácticas. ¿Y pasa solo en Comodoro Pi? No. ¿O A mí me parece que Comodoro Pi tiene una intensidad diferente, derivada de las cosas que están en juego, derivada de los capitales simbólicos de los actores y derivada de que se discute por ahí la corrupción del poder político, del poder empresario. Y la libertad o la prisión de gente muy importante. De gente muy importante. Pero me parece que esto atraviesa, yo diría, a la sociedad en su conjunto y al sistema institucional en particular. Me parece que las cosas que se ven y que hemos naturalizado son horrorosas. Digamos, así como naturalizamos gente que come en la calle y por ahí no nos conmueve, en tribunales naturalizamos cosas tremendas, los abogados vendiendo humo, empleados traficando fotocopias, el tráfico de influencias y algunos abogados que los conocemos todos y que no los quiere atender nadie. ¿Es habitual, Federico, que haya alguien cuando un fiscal, porque sos fiscal, le está tomando declaración indagatoria a un imputado? Sí. El abogado tiene algún vínculo con el imputado, sí. Si es su defensor, tiene que estar presente. Bueno, en este caso no es porque lo que dijo D'Alessio es que fanfarroneó ante alguien con que quebró a un exdirectivo de PDVSA, un uruguayo, y después apareció y le mandó la foto esa de Chévez adentro del despacho, claro, mientras le tomaban declaración. Es fácil, chicos, en las audiencias pues tiene que estar el juez, tiene que estar el fiscal, tiene que estar el protagonista principal, que es el imputado o el testigo, y si es imputado además el defensor. Nadie más. Salvo que sea un juicio de ley público, que puede estar la tele, etcétera, etcétera. No puede estar nadie. Eso dice la ley. Y hay una prueba fácil. Todo eso, en tribunales todo se escribe. Tiene que haber un acta. Y en el acta tiene que decir quiénes están presentes. Eso es fácil. Eso se dirime fácilmente y no en lugar de la interpretación. Basta ver el acta para ver quién estaba, por qué estaba y en qué calidad estaba. Y es habitual que algunos jueces o fiscales tomen este camino que es la primera explicación que dio D'Alessio, ¿no? De quebrar la ley para intentar establecer, él dijo en este caso, intentar establecer el origen del dinero. Hicimos una trampita para intentar establecer el origen del dinero. Yo no tengo la menor idea. Cuando yo trabajo, la verdad, soy bastante conservador en eso, digamos. Las estrategias son las del sentido común, las que marca la ley. Después todo ese tipo de cosas, la verdad que yo no las vi en mi vida, ni siquiera me pasaron cerca. A veces vos podés no haber hecho cosas que te pasen cerca, pero a mí ni siquiera me pasó cerca. La verdad que no, jamás, y menos así con un tercero, la verdad que no, yo nunca lo escuché, en mi caso. El fin de semana salió una columna que tenía un título bastante ilustrativo, que no decía Inodoro Pi, decía Comodoro Pyme. Sí. Y sostenía allí Javier Calvo en Perfil que en realidad no hay ideología en los bandos. Decía que es todo negocio, que está todo tarifado. ¿Sabes cuál es el problema de Pi? Para mí, Comodoro Pi, que se volvió autónomo. Se volvió un lugar que tiene intereses específicos, que están divorciados de la corporación política, de los empresarios, pero que tienen relación, pero que no tiene un vínculo de dependencia, es autónomo. Ni que hablar con la sociedad, entonces, si no lo tiene con los políticos. Entonces, y es la razón principal que explica por qué la justicia federal es muy tolerante con el gobierno de turno y después es cruel cuando ese gobierno deja el poder. Porque es un sistema que es autónomo, donde se designan los propios magistrados, se remueven los propios magistrados, se administran premios, se administran castigos. Entonces se ha vuelto una especie de facción autónoma dentro del propio Estado. ¿Cuáles pueden ser esos premios? Me parece, perdón, con esto cierro, que cuenta con la complicidad estructural de la dirigencia política que por indiferencia ha creado un monstruo que no puede controlar. Por incapacidad, por indiferencia y a veces por conveniencia han creado un monstruo que es incompatible con la lógica de nuestra organización institucional. ¿Algo de cola sucia también? Algo de cola sucia. En definitiva, de los tribunales federales todos se sirven. Todos los gobiernos dicen vamos a sanear la justicia. Todos los gobiernos empiezan con la reforma de la justicia federal. Y todos los gobiernos claudican. Pero claudican porque, ¿sabes qué? Además, y perdonen la franqueza, es mucho más cómodo, digamos, cuando vos tenés problemas de corrupción, saber que te van a tocar 12 o 24 tipos, 12 jueces, 12 fiscales para lidiar con ellos, y no con
lidiar con 100 y pico. Y si vos te atenés a la lógica de la ley argentina, todos los jueces que eran los que están en Talcahuano, en el edificio clásico, son iguales que los federales. Y lo lógico por ahí en una república sería multiplicar el poder y que todos esos jueces puedan hacer el mismo trabajo y no dividirlos por el tipo de delito. Con lo cual, seguramente vas a democratizar la justicia, vas a hacer mucho más plural todo el edificio y mucho más difícil por ahí de prevenir las tentaciones. Claro. Porque el problema de la ley, en general, que está devaluada porque no tiene plan B. La ley piensa, el que pensó la ley, siempre se representó que los jueces y fiscales íbamos a ser leales con la Constitución. Y no hay plan B para los pícaros. La ley está lleno de pícaros, hay un montón de gente que hace picardías, que comete picardías, y no hay ningún incentivo institucional para que ese tipo sea leal con lo que juró ser leal. Lo mismo pasa con los abogados, lo mismo pasa con los policías, y si me apurás, lo mismo pasa con muchos dirigentes políticos. Es un problema de incentivos y de ausencia de plan B. Entonces hemos llegado a este nivel de literalidad que me parece que el peor error que podemos cometer es quedarnos con la fotografía de la pelea de fulano, la pelea de sutano, y no ver que esto viene de hace mucho tiempo y que las crisis son cada vez más recurrentes, son cada vez más fuertes, y que nuestra vida pública es cada vez peor y los sistemas de premios y castigos los termina administrando cualquier persona en base a cualquier razón y no en base a la ley, que es lo único que más o menos puede garantizar a nosotros como ciudadanos cierta tranquilidad de que si alguno nos quiere matar, nos quiere sacar el patrimonio, nos quiere quitar nuestros derechos, hay un cuerpo de burócratas al que le podemos decir, che, mirá, me están haciendo esto, ojo que este es malo y yo quiero que me defiendas porque me respalda la Constitución. Claro. Estamos perdiendo eso, que es básico. Última, Fede, se me va el tiempo, te escucharía toda la hora, pero necesitamos avanzar también sobre el drama social que mañana se va a poner escena en las calles. Hay quien me dijo ahí en esos pasillos de Comodoro Pi que más que pyme, lo que funcionó durante muchos años fue una especie de sistema de prepagas, que los jueces y los fiscales preventivamente recibieron dinero durante muchos años para evitar investigar a políticos, a empresarios, a figuras de renombre. No te pido nombres porque no, mirá, ha pasado, un quilombo, pero está claro. Además, acá decís algo y no tenés el documento para probarlo y el problema lo tenés vos. Claro. Lo pago con el cuerpo eso. Pero digamos, en Comodoro Pi, en la justicia federal, ha pasado de todo, menos lo que dice la Constitución. Digamos, así que... O sea, ¿eso no te extrañaría? No, no me extrañaría nada, y de hecho hay libros escritos sobre un señor que hace muchos años iba a visitar a algunos jueces del 1 al 5, tomaba un café con un portafolio y se iba. Digamos, hay libros sobre eso, no lo digo yo, lo dicen textos mucho más serios que el mío. Por lo menos era puntual. Gracias por venir, Federico. Gracias. Este es el libro que tienen que leer si quieren conocer todo esto. ¿Y saben qué? La frustración que a uno le genera sentir que hay denuncias en las que uno cree y en las que los otros no, y viceversa, según la opinión política, es una zozobra que en algún momento esperemos cese, ¿no? No podemos vivir en sociedad sin alguien razonablemente serio y creíble que nos diga qué está bien y qué está mal. Federico Delgado con nosotros. Un brevísimo anuncio y ya acordate que me queda la historia del Papa, me queda la emergencia social que mañana va a marchar en las calles de Buenos Aires y también el casting de Cristina, un datito de Noé Barragligera. Barría se enojarían conmigo o me preguntarían, mañana me pedirían explicaciones por haberlos puesto juntos. ¿Qué onda, Noé? ¿Qué es el casting de Cristina? ¿Qué estamos haciendo? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco del armado electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, este distrito que concentra el 40% del padrón nacional de votos. Vamos a hablar de la estrategia de la expresidenta. No ha confirmado aún si quiere ser candidata, pero se está moviendo como si efectivamente fuera a hacerlo. Estuvimos hablando con
con gente de su equipo, gente que lleva adelante las encuestas, gente de analogías que encuesta para Unidad Ciudadana, para el Frente para la Victoria, y hablamos un poco de la estrategia de la expresidenta, sobre todo a la hora de pensar en un candidato para la gobernación bonaerense. ¿Qué busca Cristina en un candidato para la gobernación bonaerense? Vamos a ver en esta placa, mira, candidato se busca, ¿qué requisitos tiene que tener? En principio tiene que conservar todos los votos de Cristina, ¿no? Sabemos que Cristina mide en el conurbano un número aceptable, que es lo que la empuja y lo que empuja a muchos intendentes a pedir su candidatura nuevamente en la nación. ¿Qué otro requisito tiene que tener este candidato bonaerense? Que perfore entre quienes tienen dudas, porque hay, por supuesto, un sector muy grande de indecisos, hay un sector muy grande que cree que la expresidenta tiene una imagen regular, irregular a mala. Entonces, en ese sector necesita un candidato a gobernador que perfore ahí, y también necesita un candidato a gobernador que le sume entre 2 y 3 puntos para empujarla. ¿Por qué? Porque lo que están viendo en el Frente para la Victoria, en Unidad Ciudadana, como quieran llamar a este espacio del kirchnerismo, es que la expresidenta hoy por hoy está cerca de los 38 puntos en la provincia de Buenos Aires, y si lograra llegar a 42 o 43, podría llegar a garantizarse un triunfo en una primera vuelta, yendo a un balotaje seguramente con Mauricio Macri en ese escenario. Perdón, esto entonces es sobre el escenario de que Cristina se presenta a presidenta. Por supuesto, exactamente. ¿Y eso es un escenario único para esos encuestadores? Es el principal. Lo pregunté medio enrevesado. No, es el principal escenario con el que se están manejando. Ah, no el único. No el único, pero es hoy por hoy el principal escenario con el que se están manejando. Porque la pregunta que que levanta escalofríos en la Casa Rosada es, ¿y si no se presenta? Y si no se presenta, exactamente, porque para el gobierno podría ser el único cisne negro de la elección, que finalmente no exista la posibilidad de polarizar al extremo contra la expresidenta. Bueno, y ahí la pregunta surge y es, ¿cuántos votos transfiere Cristina a su eventual Delfín? Yo cuando me decías el casting, pensé que era un casting para Delfín, para Muleto. No. En este caso estamos hablando de un casting para eventual candidato a la gobernación, pero podemos hablar de cuánto transfiere, porque es uno de los temas que están mirando, sobre todo al elegir posible candidato a la gobernación, pero si pensáramos también en un candidato a la presidencia, es clave saber cuánto transfiere de sus votos la expresidenta. Se habla mucho de que Axel Kicillof es el que principalmente concentra la mayor cantidad del voto de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí lo tenemos como uno de los postulantes. ¿Qué pasa con Kicillof? Kicillof hoy por hoy conserva el 70% aproximadamente del voto que iría a Cristina, pero tiene un nivel de conocimiento que todavía puede ser más alto. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de conocimiento en la provincia de Buenos Aires, insisto, no estoy hablando a nivel nacional, de entre 70 y 75%. Entonces, ¿qué dicen cerca de la expresidenta? Bueno, si crece en su nivel de conocimiento, también puede crecer la cantidad de voto de Cristina que conserva. El extremo opuesto, digamos, es el de Martín Insaurralde, que tiene un nivel de conocimiento similar al de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero que solo conserva el 50% del voto de Cristina. Claro, es más distinto a ella. Es mucho más distinto. Axel está identificado 100% con el último tramo, además es el más fresco, el que más hace menos tiempo estuvo con ella. Exactamente. Pero tampoco es unánime en el peronismo, ¿eh? No, ayer lo entrevistamos a Guillermo Moreno, por ejemplo, y las barbaridades que no le gusta. Un marginal. Pero realmente, nada, hay sectores que ven en Kicillof no a un peronista de pura raza, ¿no? Bueno, y lo que pasa también, por ejemplo, con Insaurralde es que de aquí a la elección puede suceder que crezca su identificación con la expresidenta, si así lo definen los estrategas de la campaña, y concentre más. Hoy por hoy concentra el 50% del voto. Pero vamos a ver en una última placa cuánto de los candidatos bonaerenses se traslada a los candidatos presidenciales, al revés de lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Justamente por esto que te estaba diciendo, que Cristina necesita un candidato bonaerense que la empuje unos 5 puntos extra
para concretar esta estrategia de eventualmente ganar en una primera vuelta y perforar el techo de 40 puntos. Esto parece la estructura molecular de un polímero. No lo es. Pero no, es fácil de leer. Lo que estamos viendo ahí es cuántos votos, por ejemplo, de Vidal se trasladan a Macri, que es el 70% de los votos de Vidal. El 85% de los votos de Axel Kicillof se trasladan a Cristina, que es la banda celeste, y ahí ves esta dificultad que yo te decía. Si bien Axel concentra muchos de los votos de la expresidenta, los votos de él no van todos a ella, y por eso aparece este casting, esta necesidad de un candidato bonaerense que la empuje a ella 5 puntos para llegar a perforar este techo de 40. Ese es el objetivo hoy por hoy de los estrategas del kirchnerismo. Esta es la encuesta que hizo Query Argentina, la de Gustavo Marangoni, un exfuncionario de Daniel Scioli, pero lo anterior que mostraba Noé, eran encuestas propias del equipo de campaña de Cristina. Exactamente. ¿Verdad? Así que nada, hay alquimias para todos los gustos, y un personaje que también va a jugar en la campaña y del que hasta ahora no se ha hablado nada. Traje hoy como columnista invitado a Claudio Mardones, uno de los pocos periodistas de la Argentina que escruta permanentemente el pensamiento de este señor, del Papa Francisco. Esta es la imagen del 20 de octubre pasado, en Luján, ¿se acuerdan? Una gran movilización con el sindicalismo y los movimientos sociales, auspiciada por el Papa, auspiciada por la Iglesia. Fíjense, los sindicalistas opositores que había ahí y que marcaron un quiebre en esa relación. Claudio, gracias por venir a Brotes Verdes esta noche. Muchas gracias por la invitación. Y la gran pregunta, ¿cómo va a jugar Francisco en esta pulseada? ¿Va a jugar primero? Va a jugar como tiene una dificultad importante, que es el gran ordenador, un silencio atroz, como dirían los periodistas deportivos, especialmente porque para el Papa se encamina al 6º año de su papado, falta un mes para que se cumpla el 6º año de su papado. Hubo una inflexión muy importante en la movilización del Frente Sindical en Luján, y a partir de eso fue leído por el gobierno como el blanqueo de una serie de advertencias enviadas desde la Santa Sede con respecto al incremento de la pobreza. Como argentinos, y a un paso de que se cumpla el 6º año de papado de Bergoglio, estamos acostumbrados a un puente aéreo entre Roma y Buenos Aires, en donde gran parte de los mensajes tienen que ver con sus enviados. Y a una ausencia además, ¿no? Porque es una ausencia cada vez más sonora la del Papa en la Argentina, con la feligresía que hay, con su procedencia de Argentina, con todo. Así es, pero en ese contexto hay una acumulación que tiene que ver con que gran parte del episcopado y del mando de tropa de la Iglesia precisamente ha sido designado y nombrado por Bergoglio desde Roma, y que ha empezado a jugar especialmente con un eje de carácter social que es un gran ordenador, que tiene que ver con las advertencias con respecto al incremento de la pobreza, que ya han venido planteando distintas figuras que son las que tienen una interlocución directa con el entorno del presidente Mauricio Macri, y especialmente con sus principales consejeros. Claudio, estamos a punto de hablar con Daniel Menéndez, uno de los hombres que mañana va a marchar en el centro porteño de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y demás, por la emergencia alimentaria. Hay gente que está diciendo, se duplicó la cantidad de gente en los comedores, se duplicó la cantidad de gente que pasa hambre, y el gobierno dice, detrás de estos, a los que encima les tengo que dar plata yo para que no prendan fuego todo, está el Papa. ¿El Papa va a sacarse otra foto con Macri antes de las elecciones? ¿Puede haber una visita? ¿Puede haber algún acercamiento, alguna cosa en otro lado, aunque no venga acá? Por lo que yo he podido reconstruir, no va a haber, y no solamente no va a haber, sino que lo que va a haber es un saludo protocolar para el 6º aniversario del papado de Bergoglio. Como se estila, ningún papa visita un país durante un año electoral. Y en ese contexto los mensajes tienen que ver con los principales voceros con sotana que ha elegido el Papa en este momento para plantear sus diferencias con respecto al incremento de la pobreza. Ahí pasaba una de las declaraciones que se le atribuye al Papa de esto es peor que la Libertadora. Se lo ha dicho a distintos políticos que lo han visitado durante este tiempo, y especialmente se lo dijo ya hace 2 años en el último encuentro que tuvo con el presidente Mauricio Macri, en donde la foto del encuentro fue una foto de mucho frío, de mucha tirantez,
3, en donde, digamos, la relación entre el Papa y el presidente Mauricio Macri está cruzada por una franqueza y una honestidad brutal que ya comparten desde el gobierno porteño, cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y tenía como vecino, cruzando la diagonal, al entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. Así como en aquel momento le planteaba sus críticas con respecto al modelo de desarrollo de la ciudad y la exclusión con respecto a las villas porteñas, en el último encuentro que tuvo en el Vaticano le planteó precisamente de que él notaba que la actitud de la administración de Cambiemos tenía que ver con un desarrollo de una venganza con la gestión anterior. Ese encuentro que terminó con esas caras largas o con la sonrisa forzada de Macri, no sé si tenemos la foto por ahí, creo que la teníamos, y la cara de traste, literal, una cara de traste papal que recorrió el mundo, ¿no? Esa cara larga es el corolario de una hora de intercambio en donde uno de los grandes disparadores tenía que ver precisamente con la crítica con respecto al incremento de la pobreza. Algo que el actual arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, ex titular de la Universidad Católica Argentina, también se lo planteó en su momento al entonces ministro de Hacienda, Alfonso de Prat-Gay, cuando estaba en el cargo, y lo citó al Palacio de Hacienda para poder hablar sobre las tasas y las cifras de pobreza. En aquel momento, en ese intercambio, Tucho Fernández le planteó a Prat-Gay para que le dijera al presidente algo que después Macri escuchó en Roma, que no alcanzaba solamente con la medición de la pobreza, porque la Iglesia ya sabía que había una gran parte de números que tenían que ver, que eran conocidos ya desde el año 2014-2015, sino con respecto a cuáles iban a ser las medidas estructurales que iban a llevar adelante para revertir esa situación. Este tema de la medición de la pobreza es otro de los que vamos a tocar en instantes con Menéndez, porque hoy dio a entender la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que bueno, va a aumentar la pobreza en la próxima medición, que ellos van a ser respetuosos de la medición del INDEC, pero ya hay quienes dicen puede llegar a haber una medición paralela del gobierno para intentar embellecer un poco ese número que va a dar horrible. Stanley, y con esto te despido, Claudio, ¿es el puente con Bergoglio, con el Papa del presidente? Hay 3 puentes que están congelados y que además, más que escuchar quejas en Roma, las escuchan acá en Buenos Aires. Una es la ministra Carolina Stanley, otra es la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que escucha precisamente de Víctor Manuel Fernández los mismos planteos que escuchó hace 2 años el presidente Mauricio Macri. Y hay un tercer jugador que es Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta hoy en día tiene como vecino a Mario Poli, el actual arzobispo porteño, y el actual arzobispo porteño también le transmite el mismo malestar. La inflexión entre la movilización del 20 de octubre y lo que empieza a suceder a partir de mañana tiene que ver con que la ausencia va a tomar ese silencio atroz y va a plantear a partir de este puente aéreo entre Roma y Buenos Aires distintos mensajes con 2 ejes ordenadores, que obviamente ninguna figura con mando institucional en la Iglesia lo puede decir. Uno, que el límite es Macri, y otro, precisamente, es buscar 2 cuestiones que ya con la CGT lo intentaron y que ahora lo van a apuntar con el peronismo, que es trabajar en la unidad del peronismo. Gracias, ahí Claudio. Hay un gran interrogante que tiene que ver con el futuro de Cristina, en donde además hay un intercambio también en esa línea. Bien, sobre esto por supuesto profundizaremos, pero ahí la imagen, ¿no? Que es un fotomontaje de todas maneras, pero que grafica un poco lo que busca el presidente. Un puente para salvarse de la espada flamígera del Papa, que puede dejarlo afuera. En una elección tan finita, puede dejarlo afuera de cualquier situación. Mañana marchan los movimientos sociales justamente al ministerio de esta mujer, al Ministerio de Desarrollo Social. Antes van a cortar la 9 de julio y Avenida de Mayo, y van a hacer un montón, porque solamente en la ciudad de Buenos Aires se duplicaron los indigentes en el último año. En la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene el ingreso per cápita de Bélgica o de Luxemburgo. Daniel Menéndez es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Gracias por venir, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué pasa mañana? Mañana va a ser una jornada de reclamo. Después de un año que las cifras hablan por sí solas, probablemente haya sido el peor año en los últimos 15 años en términos sociales. La inflación de los alimentos está por sobre el 50% en promedio. Los salarios y los programas de empleo aumentaron apenas un 30 y un 20% de pérdida de poder adquisitivo, lo que hace que el ingreso de los hogares baje significativamente. Los hogares humildes, aparte de los programas sociales, dependen del trabajo de la economía informal, que ha
prácticamente paralizado, generado un derrotero de destrucción de empleo enorme. Cayó el ingreso, subieron los alimentos, los comedores están detonados, los comedores de las parroquias, los comedores comunitarios que tenemos a lo largo de todo el país y que sostenemos día a día, los comedores de las escuelas. Es decir, se instaló el hambre como una preocupación que no estaba. Yo fui muy crítico del kirchnerismo, tuvimos una mirada crítica por no poder avanzar en resolver el problema de la pobreza estructural con un escenario que había posibilidades de profundizar la redistribución. Ahora, lo que hoy se vive, hace muchísimo tiempo que en nuestro país no se veía, y eso es un dato concreto que generó la política económica de este gobierno. Sin duda, Daniel, pero te quiero llevar a lo humano. Hoy hablaba en la radio hablaba con el gringo Castro, compañero tuyo, y por supuesto me presentaba estas estadísticas que nosotros se las solemos presentar, pero quiero pedirte que mires al que está del otro lado, que por ahí, le juzgo, pero por ahí transita su camino de su casa al trabajo, de la casa al trabajo, pasa por algún otro lugar, pero de repente no se cruza con ese drama social. Hay otros que sí, por supuesto, hay seguramente para todos los gustos, pero quiero que le cuentes el caso de alguien que recuerdes de alguno de esos comedores. Hoy el gringo Castro me hablaba, por ejemplo, de un comedor de Moreno, de donde es él. Y que le cuentes en qué cambió la vida de la organizadora o el organizador de ese comedor, en qué cambió la vida del chico que va. Que cuentes algo que haga ver por qué mañana está mal tocarle bocina o putear al que corta la 9 de julio. Yo creo que lo más gráfico, y que por lo menos a mí lo que me impacta más, es aquella familia que tuvo que volver que había tenido trabajo, que había podido progresar un poquito y que hoy tiene que volver al comedor. Decime un nombre, un caso. Nosotros justamente, yo mañana voy a ir ahí a Doc Sud, nosotros tenemos un comedor ahí en un asentamiento que está a 5 minutos de la capital. Allí había, en Danubio Azul, allí había 40, 50 chicos que iban, hoy hay más de 100. O sea, lo tremendo es que esos chicos antes comían en sus hogares, digamos, ¿no? O sea, ya era grave la situación, ahora ha desbordado el escenario. Pero y ese chico, el que va ahora y no iba antes, en el barrio Danubio Azul del Doque, ¿a dónde comía? ¿Comía en la casa? ¿El papá tenía laburo? ¿La mamá tenía laburo? ¿Qué es lo que hizo que ese pibe terminara en el comedor ahora? Aumentaron los precios de los alimentos. Eso es concreto, es una estadística que después hace que la gente no lo pueda comprar. O sea, peor, por ahí tiene laburo el padre, pero no le puede dar de comer. Totalmente. O el laburo del padre depende de changas y de repente era un albañil que en vez de ir 4 o en un laburo durante toda la semana, tiene que ir 1 o 2 días, o las changas que tenían que ver con, por ejemplo, una familia que trabaja para una fábrica de juguetes y arma los juguetitos para que después la fábrica los venda, bajó una infinidad la cantidad y la posibilidad de trabajo que tiene. Pero esa familia entra menos ingresos y el ingreso ya estaba al borde de poder subsistir, y lo que hoy no llega es a poder alimentarse. Entonces tienen que recurrir al problema del hambre y del alimento, que hoy, la verdad, yo lo digo con absoluta franqueza, eso es nuevo, no pasaba. No es que o sea, estamos avanzando a resolver problemas que no estaban antes. O sea, nosotros teníamos una pobreza del 25%, había falta de laburo, había dificultades porque la inflación era importante. Ahora se destruyó la posibilidad de conseguir empleo o de poder changuear y arreglársela, y los aumentos de precios hacen que este sea el cuadro social con el cual nos encontramos hoy. Gracias, Daniel, por venir a Brotes Verdes. Pensalo mañana, porque por ahí, si puteás porque estás enojado, porque te están cortando el tránsito, por ahí estás puteando a este pibe. Un pibe del Danubio Azul, un asentamiento del Doque, que hasta el año pasado no tenía que ir a un comedor comunitario para comer. ¿Ok? Pensalo. A la vuelta de la tanda vuelve el Yo no te lo dije, la trastienda de la política, los pasillos del poder, los telones que hablan. Acá con Noé Barral Grijera, quédate.